Decía la pastora de que se queda pequeño, gloria a Dios. Yo recuerdo hace 7 años, cuando empezamos, teníamos un local en el otro paseo que era pequeñísimo. Como digo yo, cuando queríamos entrar nos habíamos ido, habíamos pasado de largo y no nos habíamos dado cuenta. Chiquitito, chiquitito. Y siempre recuerdo el primer día que yo compartí de la palabra allí, el primer culto que tuve, que había 4 o 5 mujeres y me miraban con una carita como diciendo, este pobre hombre que la va engañado para venir aquí. Pero mirad, Dios hace todo, lo hace bien y perfecto. Y el Señor, ya os puedo garantizar que cuando necesitemos un local más grande, Él ya lo tiene preparado. También os digo una cosa, que en mi corazón está que este local no se va a dejar, porque servirá para otras cosas dentro de la iglesia. Amén. Bueno, pues hoy precisamente el título del mensaje es como si fuera una conversación entre amigos, de estos que estamos sentaditos en casa o en un sitio, hablando, ¿no? Y decimos, hablemos de los ángeles, vamos a hablar de los ángeles. ¿Qué os parece? A que es una conversación que nunca se tiene. Yo, de hecho, os soy honesto, desde que estoy convertido y en el tiempo que llevo en el ministerio, no habrá coincidido, pero yo nunca he oído una predicación sobre los ángeles. No digo que no las haya habido, por supuesto, pero yo nunca la había escuchado. El Señor puso en mi corazón precisamente esta palabra y con este título. Hablemos de los ángeles. ¿Qué os parece si hablamos de los ángeles? Pues ala, dile al de al lado todo lo que crees tú que son los ángeles. No, dile. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. ¿Qué son? Pero bueno, hoy seguro que vamos a aprender más. Solo me ha faltado escuchar. Mejor díselo tú, pastor, que lo tienes ahí. Y nos quitas de compromiso. ¿Verdad que es normal, pregunto, es normal y común en el hablar cotidiano de un creyente hablar de los ángeles? No, ¿verdad? Hay muchas películas en televisión, muchos partidos de fútbol, muchas cosas, y los ángeles, como no tienen liga de fútbol ni nada de eso, pues no se habla mucho. Pero sí es cierto algo. ¿En cuántas ocasiones habremos escuchado? Quizás nosotros mismos habremos dicho, Señor, envía ángeles que nos guarden. ¿A que alguna vez eso sí? O Señor, envía ángeles para que guarden a mis hijos, a mi esposo o a mi esposa, porque va a salir de viaje, porque tiene un trabajo que implica cierto peligro. En realidad lo que hacemos es pedirle al Señor protección divina a través de ellos, de los ángeles. ¿Cuántas veces también al acostarnos por la noche orando, cuántas veces hemos dicho a Dios, pon ángeles a mi alrededor que velen mis sueños? También lo habéis dicho alguna vez, ¿no? Que en realidad lo que le estamos pidiendo es tranquilidad y paz. ¿Para qué? Para poder descansar confiadamente. Como dicen aquí en España, dormir a pata suelta, y si es necesario se ronca, ¿verdad? Con tranquilidad. Y ciertamente estamos seguros que estos ángeles, en los cuales creemos su existencia, Dios los tiene a su servicio.
entre otras cosas para servirnos a nosotros, pero sabemos y creemos que solo Dios puede enviarlos. De eso lo sabemos también. Nosotros no tenemos potestad alguna sobre los ángeles, lo que se dice ninguna. No podemos decirle a un ángel, ven aquí y haz esto o haz aquello. No podemos, como tampoco es posible el dirigirnos a ellos directamente. Solo Dios y solamente Dios tiene poder y dominio sobre los ángeles. Os diré algo importante también que es bueno que sepamos, que los ángeles sirven a Dios, ministran a los creyentes y llevan a cabo obras relacionadas con el juicio divino, y lo veremos más adelante. Todo única y exclusivamente por el único mandato de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es necesario también que sepamos apreciar y poner en valor lo que significa para todos nosotros, como hijos de Dios que somos. ¿Hay alguno que no sea aquí hijo de Dios? Bueno, si no, eso lo solucionamos ahora mismo, Que creamos que Él creó estos seres sobrenaturales y que siempre obran y obrarán a favor nuestro. Y no es menos cierto tampoco que Dios también usa a los ángeles conforme a su santa voluntad, para poner en obra todos los planes que Él tiene para este mundo aquí en la tierra. Dios los ha usado, los usa y sin duda los usará. También hay algo que es bueno que entendamos. ¿Cuál es el origen, cuál es la naturaleza y la obra a realizar por los ángeles? ¿Para qué? Porque es necesario que los conozcamos mejor, porque es algo que, como hemos reconocido todos, es un tema de lo cual no se habla poco o nada. ¿Alguno de vosotros ha visto ángeles alguna vez? Pues no sabéis lo que os habéis perdido. Yo recuerdo aquí, no sé si te acordarás, tú Sandra, estabas un día en un culto de oración, y allí donde está Santi, donde el equipo y donde la biblioteca, había dos. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo recordáis? Sí. Pero es cierto que el Espíritu se había derramado aquí sobremanera y yo los vi uno a cada lado. Pero cierto es que en los tiempos bíblicos también no fueron muchas las personas que los pudieron ver. En cambio, lo que sí es una realidad, que los ángeles están activos aquí en la tierra, están alrededor nuestro. Aquí ahora mismo hay ángeles, aunque no los podamos ver, pero están aquí. Amén. Amén. Fijaros, en el libro del Apocalipsis nos describe cómo millones de ángeles reunidos alrededor del trono celestial cantan en voz alta alabanzas de Jesús, el Cordero de Dios. Tanto en el hebreo, mirad, como en el griego, la palabra ángel se refiere como mensajeros. Mensajeros de Dios, porque es Dios quien los envía. Para el pueblo de Dios, en épocas bíblicas antiguas, era un verdadero consuelo, tenían paz el saber que los ángeles de Dios les rodeaban y estaban con ellos, estaban allí, y al pueblo de Dios le traía paz el pensar y el creer que esos ángeles estaban allí y que Dios los enviaba. Pero hoy día, este mismo consuelo y esta misma paz que sentía el pueblo de Israel, también tenemos que sentirla nosotros. ¿Por qué? Porque también están aquí con nosotros. Pues los ángeles están en medio nuestro. ¿Y sabéis por qué? Porque cada uno de nosotros, labradores del reino con todos sus miembros, forman parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. Pueblo que está claro que Dios protege y Dios guarda con sus ángeles. Pero ahora vamos a pasar
porque hoy llevamos diferentes lecturas bíblicas y vamos a empezar. Comencemos, por ejemplo, con Nehemías 9:6. Y así dice la palabra del Señor: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificaste todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Gloria a Dios. Amén. Vemos que por 2 veces en este texto nombra la palabra ejército, su ejército. La palabra Sabá, y designa originalmente un grupo de personas organizadas para la batalla. ¿Y eso qué nombre tiene? Un ejército. Amén. De esta palabra también proviene el título de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Porque en la Biblia la palabra ejército se refiere algunas veces a los ángeles. Cuando habla de los ángeles, cuando habla de ejército, está hablando de los ángeles, como en este texto de Nehemías que acabamos de leer. Vamos ahora al Salmo 91, versos 11 y 12, porque mirad lo que nos dice la palabra del Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí vemos claramente que es Dios quien envía esos ángeles. Él los creó y es el único, como os decía, que les puede ordenar que hagan esto o aquello. Todo aquello que han de hacer, solo lo puede ordenar y mandarlos Dios. Solo Dios les dará orden acerca de ti también. Que te guarden en tus caminos, en todo aquello que estás haciendo cotidianamente, como decíamos, en cualquier actividad que tú hagas, cada día, eso sí, conforme a su voluntad, y por supuesto que lo que estés haciendo se ajuste a su palabra. Fijaros en una cosa, estos 2 versículos que acabamos de leer fueron los que Satanás, el tentador, que lo podemos ver en Mateo 4:6 y Lucas 4:10, cuando incita a Jesús ¿a qué? A que se tire desde el pináculo del templo, en las tentaciones que recibió Jesús de Satanás. Pero nosotros no podemos ni debemos exponernos a un peligro temerario sin necesidad. Es decir, tú no puedes llegar y poner tu coche a 190 y decir: Señor, manda ángeles que me guarden. Dios no aprueba las temeridades. Eso no vendría de parte de Dios. Dios no va a responder a esas peticiones cuando tú estás haciendo algo que no debes hacer. Por eso, si alguna vez hemos cometido una temeridad, desde luego Dios no lo va a aprobar, ni te va a mandar ángeles que te guarden. Yo sé, claro, cuando estas cosas me pasaron, yo no estaba ni convertido ni nada que se le parezca. Pero yo recuerdo cuando estuve en el ejército de paracaidista, yo en primer lugar en mi vida me había montado en un avión. La primera vez que me monté fue para tirarme. Iba yo como los dibujos de Yuppie, contentito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay! Y cuando se encendió el botoncito verde y me dijeron: nada, Luisito, a paseo. Madre mía. Mira, todavía me tiemblan las piernas de pensarlo. Pues nos fuimos 5 amigos. Y de los 5, desgraciadamente, solo lo puedo contar yo porque los otros 4 se mataron. Y os puedo comentar muchas más cosas de mi vida en ese sentido. Y yo decía: jo, Luis, eres un tío con suerte, ¿eh?
tienes el pellejo más duro que la carne de pescuezo, no hay quien te quite del medio. Con los años me di cuenta que ni tenía suerte, ni tenía el pellejo duro. Bueno, y menos ahora, ¿verdad? Lo que sí entendí es que Dios tenía un propósito conmigo. Amén. Y si no lo tuviera, no estaría aquí ahora hablando. Entonces, hoy, cuando estaba escribiendo este mensaje, yo me acordaba de esto y de mi vida pasada, de cuando era paracaidista y otras cosas. Y yo decía, Señor, verdaderamente tú pusiste ángeles a mi alrededor. Porque hasta el propio capitán que yo tenía, que medía casi 2 metros, era más largo que un día sin pan, que se mató también en Canarias junto con los compañeros. Y por cierto, como aparte de paracaidista yo estaba de sanitario de la Plana Mayor y Mando, pues desgraciadamente para mí me tocó cogerlos a todos. Y es cuando, aunque allí no me di cuenta, pero sí con los años me he dado cuenta que verdaderamente la mano de Dios, sus ángeles, Dios los enviaba para guardarme. Porque el destino que tenía para mí era servirle. Gloria a Dios. Amén. Por eso muchas veces cometemos cosas que no debemos y no nos damos cuenta de que, ya digo, las temeridades Dios no las va a aprobar ni te va a mandar ángeles para que te guarden. Pero en el libro de Daniel, vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 6, 22, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Esto qué quiere decir? Daniel había sido condenado al foso de los leones para ser devorado por estos. Aun a pesar de esto, no le reprocha al rey, fijaros, no le reprocha al rey el haber ordenado que le echaran en el foso de los leones. Pero ¿qué sucede? Dios hace un milagro con Daniel para preservarle la vida. El hecho es que a Daniel le habían difamado ante el rey y le habían dicho que era contrario al rey, a su soberano y a su gobierno. Y en aquel entonces, desde luego, no se andaban con agüitas destempladas. Directamente el rey dijo: al foso de los leones. Pero hay algo que es cierto, y es que Dios, fijaros, Dios cuida de sus adoradores y de sus servidores. Y Daniel era un adorador. Daniel era un servidor 100% de Dios. Y es por esta razón que Dios envió al ángel, ¿para qué? Para que Daniel no fuera devorado. Si nosotros somos como Daniel, es decir, verdaderos adoradores, verdaderos servidores de Dios, Dios va a enviar a sus ángeles a servirnos y a guardarnos. Nunca nos van a faltar esos ángeles del Señor para que cuiden de nosotros, ya que Él es nuestro Padre Celestial y como buen Padre a sus hijos los ama y los cuida. Amén. Y vamos a ver otro ejemplo en el libro de Lucas capítulo 1 versos 1 y 15. Y dice así: se le apareció un ángel del Señor, en este caso Gabriel, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Él vio al ángel y tuvo temor. Dijo Zacarías: ¡ay, qué va a pasar aquí! ¿Qué hace este ángel del Señor? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tranquilízate, que no pasa nada. Aunque me vean, no pasa nada. Y si algo pasa, va a ser bueno,
porque tu oración ha sido oída. ¿Esto qué nos indica? Que Zacarías era un hombre de oración, era un hombre que buscaba de Dios. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Tengamos en cuenta que tanto Zacarías como Elizabeth eran dos personas ya mayores. O sea, humanamente imposible que tuvieran hijos. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Fijaros en esto que dice, aún desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer ya Dios lo tenía ahí, ya tenía preparado el destino de Juan el Bautista. No pasemos por alto, ya digo, un detalle, y es que cuando apareció el ángel, ¿qué estaba haciendo Zacarías? Él estaba sirviendo a Dios en el templo, en su ministerio como sacerdote. No se le apareció a cualquiera, se le apareció a un hombre de Dios y que estaba ahí al pie del cañón sirviendo en el templo. Pero hay más detalles a tener en cuenta. Fijaros en una cosa. Dije del ángel que se colocó de pie a la derecha del altar del incienso, ¿verdad? Y por tanto a la derecha de Zacarías. Esto dicho así, dice, bueno, un detalle, no quiere decir nada, ¿no? Pero no ignoremos que la mano derecha en la Biblia es la mano del honor y del poder. Por lo tanto, entre otras cosas que estaba haciendo el ángel, estaba allí para honrar a Zacarías y para confortarle. Gloria al Señor. Amén. ¿Y cuál es la clave para que todo esto estuviera sucediendo de parte de Dios? Pues la respuesta la tenemos en el verso 2 de este mismo capítulo 1 de Lucas, refiriéndose a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, cuando dice, fijaros, ambos eran justos delante de Dios. Ahí tenéis respuesta. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Llevaban una vida en santidad. Gloria a Dios. Esta actitud es la actitud que Dios quiere para abrir las puertas de las bendiciones. No solo a Zacarías, no solo a Daniel, a todos aquellos que verdaderamente andan en rectitud delante de Dios y llevan una vida por el camino de la perfección. A todos aquellos es lo que Dios envía a sus ángeles para guardarlos y fortalecerlos. Amén. Amén. Y si vemos Hechos 10, del 1 al 6, mirad también lo que nos habla la palabra. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y aquí pasa lo mismo. ¿Qué habla de Cornelio? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¡Wow! Está hablando de un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Toda la familia estaba convertida. Toda la familia servía al Señor. Y que hacía muchas limonas al pueblo. ¿Y qué dice al final? Y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Oraba a Dios siempre. Es decir, estaba Cornelio en comunión constante con Dios. Y alguien que está en comunión constante con Dios conoce bien a Dios. Y sabe a lo que Dios le agrada. Y sabe las cosas que tiene que hacer. Y dice, vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba dando donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo,
¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gloria al Señor. Era un hombre que tenía corazón, tenía misericordia, ayudaba a los demás, como nos cuenta la palabra. Dice: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí, ¿qué pasa? Vemos como en este caso el ángel hace claramente de mensajero de parte de Dios para dar instrucciones a Cornelio sobre lo que ha de hacer. Este capítulo 10 de Hechos, yo os animaría a que lo leyerais entero en casa, porque tiene una gran enseñanza para todos. Recuerdo, antes os comentaba, cuando vi los dos ángeles ahí, uno a cada lado, pero yo tuve una experiencia más fuerte que esa, y recuerdo que me invitaron y estuve cerca de un mes en Brasil, en Manaus, predicando, y fue pues casi un mes maravilloso de bendición. Yo estuve casi 40 días de ayuno en casa, preparándome espiritualmente. De hecho, el Señor me dijo que yo fuera a buscar una vara de olivo. Y con otro hermano nos íbamos a una montaña a orar, y mira por dónde aquella vara, de almendro, aquella vara apareció, así, de un tamaño así, la tengo por supuesto todavía. Y hasta que me fui a Brasil, la tuve metida en aceite. Cuando me fui a Brasil, me la metí en la maletita, que cabía, bueno, una maletita un poco más grande que una maletita, y me fui allí. Pero recuerdo que estaba ya llegando la fecha de irme, y yo estaba en una habitación que tengo, que le llamo yo el búnker en casa, porque ahí me encierro y no salgo. Y estaba de rodillas, y al otro lado del tabique está la cocina, y yo sentía de madrugada el motorcito de la nevera, cuando saltan esas cosas. Y mira, me entró un hambre, que yo me hubiera comido, vamos, hasta el motor de la nevera. Y yo me puse a llorar y le dije: Señor, no permitas que yo coma ahora. Yo estoy en ayuno y quiero prepararme y quiero llegar a Brasil y que tú me uses con poder. Pero de repente yo estaba así, hay una cama pequeña y luego tengo la mesa del despacho. Y estaba yo de rodillas apoyado en la cama, y de repente en el rincón se me apareció un ángel, una luz tremenda, y me hizo así con las manos y me dijo: come. Y me lo arrimó así a la boca. Y era algo, ¿sabéis cómo las nubes esas que comen los niños, blancas? Pues yo cogí y como los perricos les metí así un bocado. Se me deshizo en la boca y ya no me digáis nada, porque hasta las 6 y pico de la mañana estaba yo en el suelo, abrí los ojos y no me enteré de nada. Estuve 3 días que estaba yo hinchado como una burra, no me cabía ni un vaso de agua. Y esa es una de las experiencias más maravillosas que he tenido yo con ángeles. El Señor no sé qué me daría, qué clase de maná sería, pero me pegué 3 días que no me entraba ni un vaso de agua. Fue realmente maravilloso. Y sabía ya lo mejor, por acabar la historia, que llegó el día de irme a Brasil y no tenía ni una predicación ni media, no tenía nada. Yo iba ya llorando por el camino, digo: ay Señor, ¿qué le voy a decir yo a esta gente? Y llegué a Brasil y seguía sin tener nada. Y llegó el día que se inauguraba la campaña en Manaus,
que no sé cuántos miles había allí de personas, 100 y pico pastores, porque allí en Brasil das la vuelta a la esquina y te encuentras media docena. Bueno, de hecho estuve predicando en una iglesia que, imaginaros esta puerta, pues no había puerta, era solo el cierre. Y en la acera de enfrente había otra iglesia y también levantado el cierre, no había puerta. Y se derramó allí el Espíritu Santo, una señora recobró la vista, Dios hizo el milagro. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que allí todos gritando, chillando, y se vació la iglesia de enfrente y se cruzaron a esta. Fue tremendo. El Señor me permitió una experiencia maravillosa. Y algo que me asombró, ya para terminar este detalle, es que allí pasaban las ofrendas en bolsas como de supermercado. Con bolsas de esta de... Y ese día, al acabar la reunión, me viene un hermano y me dice: tenga, pastor, su ofrenda. ¿Eso qué es? Me traía 3 bolsas de supermercado con billetes, chatarra, todo lo que habían echado. Dice: no. Dice: eso es para el siervo que ha traído la palabra. Y no he venido a hacer caja, yo he venido a bendecir y estoy siendo bendecido. Pero no nos lo podemos llevar, se lo tiene que quedar. Os puedo decir que eso sucedió en varias iglesias, pero cuando yo salí de Brasil, llegué a España con 19 euros y pico. El Señor me mostró en oración y estuve casa por casa, sitio por sitio. ¿Qué hace falta aquí? Me iban diciendo los hermanos: pues una nevera, pues un no sé qué, pum. Allí se quedó todo. Porque yo fui y Dios me envió a bendecir. Amén. No hacer caja, aunque suene feo. Pero bueno, vamos a seguir con los ángeles. Y ya vamos a leer este último texto en Hebreos 1, el verso 7 y luego el 13 y 14. Dice: ciertamente de los ángeles, dice Dios, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y luego seguimos con el verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Gloria a Dios. Aquí destaca al Hijo, es decir, a Jesús, como el ungido de Dios que es. Y nosotros somos los herederos de esa salvación. Todos nosotros somos herederos de salvación. No hay duda que la Biblia habla con claridad que solo Dios es el creador único de todo lo que existe. Cierto es que la mayoría de los pasajes bíblicos hablan siempre de la creación refiriéndose al mundo material, a todo lo que vemos, así como a los seres creados que son visibles. Pero observemos que tanto en este versículo de Nehemías 9:6 y Colosenses 1:16 incluyen también en la creación el mundo espiritual invisible. Estos textos los incluyen, no hablan solamente de todo lo material que podemos ver y tocar que Dios ha creado, en el que están incluidos los ángeles, que también los creó Dios. Vamos a recordar este texto de Nehemías 9:6 que hemos leído, cuando dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
¿Quién hemos dicho que eran los ejércitos de los cielos? Los ángeles, gloria a Dios. Y en Colosenses 1:16 vemos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Veréis, la Biblia insiste en este punto que todo fue creado por Dios y para Dios. ¿Y eso por qué? Porque falsos maestros también atribuían a los ángeles unos poderes que realmente los ángeles ni tenían ni tienen. Los hay que afirmaron que los ángeles tomaron parte incluso en la obra creadora de Dios. Pero hay un detalle en el hebreo, el verbo bara, que es crear, solo tiene a Dios como sujeto, no vale para nadie más. Dios es el único creador y solo es usado con Él, es decir, con Dios, para nadie absolutamente más. Otros falsos maestros también otorgaban a los ángeles poderes superiores a Cristo, porque los hubo. Sin embargo, hubo gente que pensaba esto, falsos maestros, no que hubo seres superiores a Cristo. Sin embargo, a través de Él, Dios los había creado tal como hizo con todos los demás. Podemos ver en el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 2, cuando habla el verbo hecho carne, nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dentro del ámbito sobrenatural hemos de ser cautos, hermanos, ya que no podemos dar por autoridad a nadie que no sea ninguna de las tres personas de la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Dios es digno de nuestra adoración y solo Dios es digno de nuestra alabanza. Os pondré un ejemplo muy claro en el libro del Apocalipsis. Aquí lo tenemos muy claro. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 8 y 9, mirad lo que nos dice. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar, ¿a dónde? A los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, Juan se postraba a los pies del ángel. ¿Pero qué sucedió? Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dijo el ángel tajantemente? Adora a Dios, solo a Dios. Y esa es la actitud que tenemos que tener todos nosotros. El único que merece la adoración es Dios. Lo que pasa que muchas veces hay personas que no entienden que tienen objetos, tienen cosas materiales que están por encima de Dios. Aman a lo mejor más a su coche que a Dios. Están todo el día alabando a su coche. Y todo lo que esté por encima de Dios, o queramos poner, todo lo que queramos poner por encima de Dios, no vale. Estamos pecando. Y esto nos tiene que llevar a entender que las intervenciones de los ángeles, hermanos, no son decisiones que toman ellos, no. Los ángeles no toman decisiones propias. En todo momento, lo único que hacen es formar parte de los planes de Dios a favor de los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los suyos de Dios. Nosotros, hermanos. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos a quien Dios manda ángeles para guardarnos y guiarnos y protegernos. Gloria al Señor.
Podemos ver incluso las características, el aspecto, poderes y capacidades de los ángeles, porque la Biblia también nos lo muestra, también nos lo enseña. Y podemos ver algunos textos como ejemplo de todo esto que os digo. Si vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versos 5 y 6, que nos dice aquí: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, es decir, un cinturón de oro puro. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, es decir, brillante. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí ya nos está definiendo Daniel cómo era ese ángel. El berilo, por si no lo sabéis, es un mineral que es entre color entre verde y azul. Pero también en Mateo 28, en los versos 2 y 3, cuando habla de la resurrección, nos describe también otro tipo, otra forma de esos ángeles. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, nos dice aquí, y su vestido blanco como la nieve. Los míos eran blancos, ¿eh? En Apocalipsis 10:1, cuando habla el ángel con el librillo, también nos describe: mirad, vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Yo cuántas veces he oído personas que lógicamente o no se han leído estos textos o los ignoran. Y tú le dices: ¿qué es un angelito? Dice: un hombrecito con alitas blancas y que vuela. Eso es lo que mucha gente piensa, aunque no dé la risa. Será porque son los que muchos ponen en el postalito de Belén allí con las alitas colgadas. Fijaros cómo la palabra especifica claramente el aspecto de los ángeles en sus diferentes apariciones. No hay dos iguales. Y ahora os daré un último ejemplo en el cual no nos habla de su aspecto físico, pero sí que no solo Dios va a enviar a un ángel, sino, como en esta ocasión, envió dos ángeles, como si envía un ejército, que eso lo podemos ver en San Juan 20:12. Jesús se aparece a María Magdalena, el texto, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí no vemos ni que le brillaran los ojos, ni que los pies eran como de bronce bruñido, simplemente dos ángeles vestidos de blanco. El pueblo de Israel, hermanos del Antiguo Testamento, reconocían la bondad de los ángeles. Eso lo vemos en 1 Samuel 29:9. También dice que eran sabios, como en 2 Samuel 14, 17-20. O que eran poderosos, como en Zacarías 12:8. Y adoraban a Dios, como en el Salmo 103:20. Cuando se les aparecían los ángeles, Dios les solía dar forma, normalmente, de hombres jóvenes, dice. Esto también ocurría en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones aparecían en medio de una luz deslumbradora, como por ejemplo en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 9. Y también, como hemos visto, vestidos de blanco, como en Juan 20:12, como hemos visto hace un momento. Todas estas apariciones eran de carácter temporal. Pensad que por su propia naturaleza, hermanos, los ángeles no tienen cuerpo físico,
¿Por qué? Porque son espíritus. Como nos dice Hebreos 1, capítulo 7, verso 7 y el verso 14. Veréis, aunque los ángeles tienen poderes y capacidades, el hombre redimido, fijaros, el hombre redimido ocupa una posición superior a los ángeles. Y os daré algunas razones. La primera, los ángeles no son herederos de Dios. Nosotros que somos coherederos con Cristo. 2. Los ángeles no pueden testificar de haber recibido la salvación por gracia a través de la fe. ¿Nosotros podemos testificar? No testifica nadie. Los ángeles no tienen la experiencia del Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. ¿Alguno de aquí tiene el Espíritu Santo de Dios dentro? Amén. Gloria a Dios. Pero no necesitan ser salvos por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque son santos. No han caído de la gracia y no necesitan de esa salvación. Los ángeles ni se casan, ni tienen hijos. Son seres asexuales que ni se casan, ni son dados en matrimonio. Diréis, ¿y esto qué dice el pastor? Yo no, lo dice la palabra. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 30, cuando nos dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. También, como hemos podido comprobar en Colosenses 1:16, los ángeles están organizados en ejércitos. Es posible que con arcángeles al frente de todos ellos. Si cierto es que la Biblia solo y exclusivamente nombra al arcángel Miguel en San Judas 9. El arcángel que es, podríamos decir coloquialmente, el jefe de los ángeles. Os diré una cosa: como mensajero de Dios, los ángeles están entregados que el propio Jesús los están tan entregados que hasta el propio Jesús los llamó santos ángeles, como podemos verlo si queréis en Mateo 25:31. En claro contraste, claro está, con el diablo y sus ángeles, que Jesús que les llamó malditos, con todas las palabras, en Mateo 25:41. Sin lugar a dudas, son muchos los pasajes bíblicos en los cuales nos recuerda que los ángeles son siervos de Dios, que cumplen en todo momento la voluntad de Dios y que llevan sus mensajes. Hay una cosa como creyentes que tenemos que tener en cuenta, y es que los ángeles no son encargados de proclamar el Evangelio a los seres humanos, ni muchísimo menos. Ellos no recibieron la orden de presentar el plan de salvación de parte de Dios al mundo. Esto sigue siendo en todo momento una orden dada ¿a quién? A todos nosotros, los creyentes. Y sabéis una cosa, aunque muchos no lo hagan, es de obligado cumplimiento. Amén. Si cierto es que los ángeles, por orden de Dios, nos pueden ayudar a que las condiciones no sean a veces tan adversas como son. ¿Y cómo? Quitando de en medio toda fuerza que sea de obstáculo para la extensión del reino y allanándonos el camino. Siempre contando, por supuesto, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, un Dios santo y Él enjuicia el pecado y lo condena. Podemos ver en la Biblia muchos sucesos del pasado en los que Dios ha usado a los ángeles como ángeles de sus juicios justos.
No olvidemos que fueron los ángeles los que llevaron el juicio divino. ¿A dónde? A Sodoma. Por poneros un ejemplo. Pero también fueron ellos los protectores de Lot y su familia. Primero los protegieron dentro de la ciudad, como todos sabemos, y después los sacaron antes de que destruyeran Sodoma. Os daré un dato. Un ángel destruyó a 180.000 soldados de Sennacherib en cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. También un ángel hirió al rey Herodes. Y todo esto son advertencias al mundo. Si cierto es que han de animar al pueblo, a nosotros, ¿a qué? A servir a Dios de una forma definitiva y adorarle. No dudemos que Dios llevará a cabo los juicios que están profetizados, sin lugar a duda. Y sin duda también creo que muchos van a ser realizados por ángeles que Dios enviará. Como fue predicho en el Nuevo Testamento, los malvados y los corruptos se han vuelto cada día peores, dice en 2 de Timoteo 3:13. Esto quiere decir que el juicio de Dios caerá sobre todos los que llevan ¿el qué? Una vida desordenada, una vida descuidada, indiferentes al 100% a la palabra de Dios. Y el abandono de los valores morales y espirituales va a traer juicio a este mundo. Hoy día están sucediendo muchas cosas en este planeta Tierra, como todos sabemos. No sabemos si Dios está mandando a sus ángeles como consecuencias ya del juicio divino. Sea como fuere, de una manera o de otra, Dios en ningún momento va a pasar por alto. No tolerará las continuas transgresiones de sus leyes. En el libro del Apocalipsis podemos ver que serán nombrados algunos ángeles, especialmente para traer a la tierra los juicios de la tribulación, antes que Jesús venga, con toda la multitud de ángeles a destruir los ejércitos de los ángeles del anticristo. Hermanos, ya estamos terminando. Podría ser más extenso, pero creo que hoy ya hemos aprendido un poquito más de quiénes son los ángeles. Solo añadir que la intervención de los ángeles a favor nuestro es un beneficio más que trae consigo la salvación de parte de Dios. Demos, por tanto, gracias a Dios por ponernos a los ángeles para guardarnos, para protegernos en nuestro día a día, en nuestro caminar diario. Dios, hermanos, nos ama. Y ya no es que solamente nos ame, sino que a pesar de todo cuanto hacemos muchas veces, sigue creyendo en nosotros. Y buena muestra de ello es cómo envía precisamente a sus ángeles para bendecir a sus hijos, es decir, a nosotros. Y sin más, queridos hermanos, que Dios os bendiga y que sus ángeles os guarden.